trabajar en el metro no es glamuroso. Es oscuro, húmedo, a veces solitario, y sobre todo, repetitivo. Lo haces porque paga las cuentas, porque te acostumbras o porque no te queda otra. Yo era parte del equipo de mantenimiento nocturno. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, cuando la ciudad comenzaba a despertarse. Por lo general, caminaba por los túneles con mi linterna y mi radio, revisando cables, fugas y reportando daños. Nada fuera de lo común. Hasta que apareció ese maldito andén. Todo comenzó una noche cualquiera. Había recibido la orden de revisar una fuga en la línea C, entre las estaciones Buenavista y Revolución. Conocía ese tramo como la palma de mi mano. Así que cuando, al caminar por el túnel, vi una señal oxidada con la palabra andén P, me detuve en seco. ¿Andén P? No había registro de eso. No existía ningún andén P en el plano de ninguna línea. Pensé que era algún vestigio antiguo, un letrero olvidado de una sección en desuso. Aún así, la curiosidad me picó fuerte. Seguí la dirección de la flecha, pensando que no podía ir muy lejos. Lo que encontré fue una pequeña bifurcación a la derecha del túnel principal. Apenas perceptible, cubierta de polvo y telarañas. Me metí. El aire estaba más frío allí. El concreto tenía grietas y las luces de emergencia no funcionaban. Avancé unos 100 metros y vi algo que no debería existir, un andén subterráneo, completamente intacto. Era silencioso. Perfectamente limpio. Ni grafiti, ni basura. Ni ratas. Nada. Me senté un momento. Tomé fotos con mi celular, pero la pantalla se congeló. Cuando revisé después, las fotos simplemente no estaban. Pensé reportarlo, pero ¿cómo iba a explicar que había entrado a una zona que no figuraba en el sistema? Podría perder el empleo. Así que decidí mantenerlo para mí. Pero regresé. Esa fue mi condena. La segunda vez llevé una cámara GoPro. Esta vez fui más profundo, hasta el final del andén. No había escaleras ni salidas visibles. Solo un túnel al final. Me quedé parado varios minutos, grabando. Nada pasó. Hasta que escuché un sonido, el pitido lejano de un tren. Corrí hacia el túnel. El pitido se acercaba. El suelo comenzó a vibrar. Las luces intermitentes, como si algo estuviera por pasar. Me orillé. Un tren antiguo, con vagones metálicos y ventanas opacas, emergió lentamente de la oscuridad. No llevaba luces delanteras, ni número, ni señales visibles. Pero se detuvo frente a mí. Las puertas se abrieron. No había nadie adentro. O eso parecía. Mi cuerpo temblaba, pero me subí. El instinto me gritaba que me bajara, pero la maldita curiosidad ganó. El tren comenzó a moverse sin sonido alguno. El túnel por el que viajábamos no tenía señalizaciones. Ni ventilación. Solo oscuridad absoluta más allá de los vagones. Y un frío antinatural. A mitad del trayecto, las luces parpadearon. Fue ahí cuando lo vi. Un pasajero, sentado al final del vagón. No lo había notado antes. Estaba completamente quieto. No pude verle el rostro, lo cubría una capucha negra. Su piel era grisácea, reseca, como si hubiera sido embalsamado. No se movía. No respiraba. Me acerqué un poco. Pensé que estaba muerto. Pero cuando estuve a menos de 3 metros, levantó lentamente la cabeza. No tenía ojos. Solo cuencas negras. Y sonrió. Grité. Corrí hacia la puerta, pero no se abría. Golpeé. Pateé.
El tren seguía avanzando. Miré hacia atrás. El ser ya no estaba. De repente, el tren se detuvo con violencia. Las puertas se abrieron de golpe y me lancé fuera. Había vuelto al andén P. Corrí hasta el túnel principal. Salí como si mi vida dependiera de ello, porque así era. Esa noche, cuando llegué a casa, todo en mi cuerpo dolía. La GoPro estaba completamente vacía. Ni un solo archivo. Mi celular tampoco tenía rastro alguno de fotos. Pero lo peor fue cuando vi mi reflejo en el espejo del baño. Tenía marcas en los brazos. Como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Los días siguientes intenté olvidarlo. Dormía mal. Escuchaba el pitido de ese tren en sueños. Y sentía, cada tanto, que alguien me observaba desde los rincones oscuros de mi departamento. Incluso en pleno día. A la semana, otro trabajador del metro desapareció. Fue asignado al mismo tramo que yo. Nunca volvió. Los reportes internos lo marcaron como abandono de trabajo, pero yo sabía la verdad. El andén P lo había reclamado. Volví una tercera vez. No por valentía, sino porque ya no podía ignorarlo. Tenía pesadillas. Me despertaba con la nariz sangrando. Había comenzado a ver sombras dentro de los vagones, aunque estuvieran vacíos. Sabía que, de algún modo, tenía que cerrar ese ciclo. Así que llevé una linterna nueva, grabadora de audio y una cuerda para marcar el camino de vuelta. Entré al túnel. Seguí el camino al andén perdido. Y allí estaba de nuevo, impecable, como si no hubiera pasado ni un día. El tren no tardó en llegar. Esta vez, las puertas no se abrieron solas. Me acerqué. Se abrieron lentamente. Subí. Y esta vez, el vagón estaba lleno. Pero los pasajeros no eran personas vivas. Todos estaban pálidos, rígidos, sin ojos. Algunos tenían uniformes del metro, incluso antiguos. Reconocí a uno. Era Julián, un colega que había desaparecido hacía 2 años. Lo había creído muerto, y tal vez lo estaba. El tren arrancó. Ninguno de los pasajeros se movía. Todos miraban al frente. Excepto uno. El mismo ser de la vez anterior. Pero esta vez, estaba de pie, junto a mí. Ya eres parte del trayecto, susurró. Ya no hay vuelta atrás. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El mundo giró. Todo se oscureció. Desperté en los rieles, cerca del tramo principal. Eran las 6:03 de la mañana. Mi radio no tenía batería. Caminé tambaleando hasta la base. Cuando me vieron llegar, los supervisores se quedaron pálidos. Dijeron que llevaba 3 días desaparecido. No recordaba nada de ese tiempo. Después de eso, pedí mi renuncia. Me mudé. Traté de rehacer mi vida. Pero cada vez que paso cerca de una estación, siento el temblor en el suelo. Escucho el pitido lejano. Y a veces, al subir a un vagón normal, me parece verlos, los pasajeros sin ojos, sentados, mirando al vacío. Hay un rumor entre los trabajadores del metro, que se transmite como chisme viejo, como cuento de borrachos. Si encuentras un andén sin nombre, nunca entres. Porque algunos trenes no llevan a ningún lugar, solo te llevan lejos de ti mismo. Yo lo viví. Y todavía tengo la marca de aquel pasaje que nunca compré, pero del que no puedo bajarme. Siempre fui escéptico. No creía en fantasmas, demonios ni historias malditas de Internet. Lo mío era el contenido viral, los retos extremos,
las grabaciones clandestinas. Mi canal de YouTube se basaba en eso, explorar lugares prohibidos, documentar lo que nadie más se atrevía a mostrar. Así fue como nació la peor idea de mi vida, colarme en la estación de metro abandonada de San Antonio a las 3:33 de la mañana. Había leído un hilo en Reddit que decía que, si estabas en esa estación a esa hora exacta, pasaba un tren que no aparecía en ningún horario. Uno que no tenía maquinista. Uno que no hacía paradas. Uno que no volvía. Pensé, perfecto, esto se va a hacer viral. Llegué esa noche con mi mochila, una linterna, batería externa, cámara con visión nocturna y una pequeña barra energética. Me colé por la reja trasera que daba acceso a los túneles de mantenimiento. Lo había estudiado durante semanas. Nadie patrullaba de noche ese tramo porque estaba fuera de uso desde un accidente hace años. Eran las 3:10 cuando llegué al andén. Estaba oscuro, silencioso, cubierto de polvo y con grafitis viejos. Me senté, apunté la cámara hacia los rieles y esperé. Grabé una pequeña introducción para el video. Bromas, tensión, lo típico. 3:20, nada. 3:25, silencio. 3:30, una ráfaga de viento cruzó la estación subterránea. Pensé que era un tren de otra línea. Pero los túneles estaban completamente aislados. Revisé mi reloj, 3:33. El aire cambió. Primero, fue el sonido, un chirrido metálico, muy lejano, como si arrastraran algo enorme. Luego, las luces del andén, que no deberían funcionar, parpadearon. Y finalmente lo vi. Un tren emergió de la oscuridad, moviéndose lentamente, como si no tuviera prisa por llegar, ni por irse. Tenía un diseño viejo, como de los años 40. Los vagones estaban opacos, con ventanas manchadas. El exterior oxidado parecía susurrar al roce con el túnel. No había luces dentro. Ni número de línea. Ni anuncios. Pero se detuvo frente a mí. Las puertas se abrieron. No había nadie. Encendí la cámara. Narré todo lo que veía. Me reí nerviosamente. Voy a entrar unos segundos, solo para mostrarlo. Después me bajo y me largo. Me subí. El interior olía a humedad, óxido y algo más, como tierra recién removida. Los asientos eran de cuero desgastado, todos vacíos. Caminé por el primer vagón, enfocando con la linterna. Nada. Solo silencio y oscuridad. Y entonces, las puertas se cerraron. El tren arrancó. No, no, no. ¡Ey! ¡Detente! Grité, corriendo hacia la puerta. No había botones. Ni señal de emergencia. Solo una placa metálica donde debería ir el mapa del recorrido. Una placa completamente lisa. Intenté abrir la puerta manualmente, pero estaba sellada. Golpeé el cristal. Nada. El tren seguía avanzando, sin sonido alguno. Ni rechinido de ruedas, ni zumbido eléctrico. Como si flotara por el túnel. Después de unos minutos, o tal vez segundos, el tiempo dejó de sentirse real ahí dentro, la luz de mi linterna comenzó a fallar. Cambié la batería. Aún así, parpadeaba. Y entonces, lo escuché, el susurro. No era mi voz, ni un eco. Era algo más, cerca. Como si alguien estuviera en el vagón. «Hola», dije, con la cámara apuntando al fondo. Una figura estaba sentada al final del vagón. No la había visto antes. Me acerqué lentamente. Era un hombre de traje, muy delgado, con la cabeza agachada. Al enfocarlo con la linterna, pude ver su piel grisácea, cuarteada, como papel viejo. ¿Se encuentra bien?,
No respondió. Le toqué el hombro. Giró la cabeza. No tenía rostro. Solo piel lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca. Grité. Me eché hacia atrás. Corrí hacia el siguiente vagón. Atravesé la puerta, pero no se cerraba detrás de mí. La figura venía caminando lentamente. Avancé otro vagón. Luego otro. Cada uno tenía más figuras. Algunos de pie. Otros sentados. Ninguno se movía hasta que yo los miraba. Corrí hasta el último vagón. Allí había una cabina del conductor. Cerrada con candado. Golpeé la puerta con desesperación. La cámara caía, rebotaba en los asientos. Grababa en ángulo extraño. Desde los cristales sucios, vi algo delante del tren, no había túnel. Solo un vacío negro. Como si el tren flotara en la nada. Y de repente, el tren se detuvo en seco. Las puertas se abrieron. Pero no era una estación. Era un espacio amplio, redondo, sin paredes visibles, ni luces. Solo niebla densa y figuras paradas a lo lejos, completamente quietas. La gente sin rostros. No me bajé. Me escondí debajo de un asiento, temblando, abrazando la cámara. Pasaron minutos. Horas. O días. Hasta que alguien me habló. Pero no con palabras. Era como una voz dentro de mi cabeza. Ya estás en el trayecto. El pasaje fue cobrado. Pero el destino aún no es definitivo. Cerré los ojos. Desperté en la estación San Antonio. Eran las 4:08 de la mañana. Estaba acostado en el andén. Solo. La cámara estaba junto a mí. Funcionando. Había grabado todo, o eso creí. Cuando revisé el material, las imágenes eran erráticas. Vagones vacíos. Tomas borrosas. Voces distorsionadas. En una parte, me veo gritando, pero no hay audio. Solo un zumbido grave, como el de una radio mal sintonizada. Subí el video a YouTube. Pero al día siguiente, fue eliminado por contenido perturbador no identificado. Recibí advertencias. Denuncias. Y después, me borraron el canal por completo. Desde aquella noche, todas las madrugadas me despierto exactamente a las 3:33 de la mañana. Sin falta. A veces, escucho el chirrido del tren desde mi ventana, aunque vivo lejos del metro. A veces, cuando estoy en el transporte público durante el día, juro ver a personas sin rostro mezcladas entre la multitud. Una vez me tomé una selfie en el metro y detrás de mí, se reflejaba claramente el tren antiguo. No sé cuánto tiempo me queda aquí. No sé si de verdad volví, o si esto es solo una réplica de lo que era mi vida. A veces siento que sigo dentro del tren, soñando que escapé. Una noche, me armé de valor. Regresé a la estación San Antonio, cámara en mano. Esperé a las 3:33. El tren no llegó. Pero en la pared del andén, alguien había escrito con lo que parecía óxido seco. Un pasaje, una vida. No hay vuelta. Nunca pensé que un trabajo rutinario pudiera convertirse en una pesadilla. Me contrataron como conductora de tren subterráneo hace 2 años. Era un empleo tranquilo, mecánico, casi hipnótico. Recorría la línea de las 4 de la mañana a las 12 del mediodía y, como muchos de los que trabajan de madrugada, aprendí a convivir con el silencio, la oscuridad y lo extraño. Pero nunca imaginé que lo extraño se volvería parte de mi ruta. Todo comenzó un lunes. Nunca olvidaré la fecha, 5 de febrero.
La estación todavía estaba vacía. Apenas eran las 4:03 de la mañana y yo preparaba el arranque del convoy, sola en la cabina de control. Los vagones estaban vacíos. Lo sé, porque siempre hago una inspección visual antes de salir. Es protocolo. Nadie puede subir hasta que el tren está en operación. Pero en la cámara de seguridad vi algo que me hizo fruncir el ceño. En el último vagón había alguien sentado. Alto, delgado, con abrigo oscuro y el rostro oculto por completo. ¿Cómo entró este tipo?, murmuré. Activé el intercomunicador para pedir apoyo de seguridad, pero la radio solo emitió estática. Volví a mirar la cámara. El vagón estaba vacío. Pensé que era un error. Que mi vista me había jugado una mala pasada. Pero no fue así. Al día siguiente, volví a verlo. Misma hora. Mismo vagón. Misma figura. Solo que esta vez, me estaba mirando directamente a la cámara. Me ericé por completo. Activé la revisión remota, tratando de ampliar la imagen, pero la pantalla se quedó en negro durante 2 segundos, y cuando regresó, él ya no estaba. Y entonces, comenzó el patrón. Durante los siguientes días, a las 4:03 de la mañana en punto, esa figura aparecía en el último vagón. Nunca lo veía subir. Nunca lo encontraba en los controles previos. Solo, aparecía. Al principio, creí que era un vagabundo o algún loco que conocía un acceso secreto. Pero nunca dejaba rastro. Ni huellas, ni basura, ni olores. Nada. Una madrugada, decidí atraparlo. Paré el tren antes de llegar a la primera estación, tomé una linterna y fui directamente al último vagón. Vacío. Pero el aire ahí dentro estaba helado. Y en la ventana empañada, alguien, o algo, había escrito con un dedo: "No me mires". Empecé a tener pesadillas. Siempre la misma, yo, conduciendo el tren, sola, pero al mirar por el retrovisor, veo que todos los asientos están ocupados por personas sin rostro, y todos miran hacia mí. Despertaba empapada en sudor. Un compañero de otro turno, Mauro, notó que estaba nerviosa. Le conté un poco, esperando que se riera. Pero no lo hizo. Solo asintió lentamente. A mí también me pasó, dijo. Me contó que, cuando trabajaba el turno de las 3 de la mañana, también veía cosas en las cámaras. Gente que no subía, pero aparecía. Personas que no parpadeaban. Una vez, incluso vio a una versión exacta de sí mismo, sentada en uno de los asientos. Después de eso, pidió el traslado a otro horario. No te burlo, me dijo antes de irse. Solo, no lo mires fijamente si vuelve. El consejo llegó tarde. Una mañana, cansada, enloquecida por la ansiedad, cuando lo vi aparecer otra vez en la cámara, decidí confrontarlo. Activé el freno de emergencia y bajé de la cabina con pasos firmes. Oye. Grité al entrar al último vagón, ya basta de tus jueguitos. El vagón estaba en penumbra. Olía a tierra húmeda. Lo vi, de pie, al fondo. Era más alto de lo que imaginaba. Delgadísimo. Su abrigo parecía pegarse a su piel, como si no hubiera cuerpo debajo. Su rostro no era un rostro. Era una masa pálida, como de cera derretida, con marcas donde deberían ir los ojos y la boca. Y lo peor es que yo no podía dejar de mirarlo. Sentí que algo en mí se rompía. El miedo no era físico. Era existencial. Como si al observarlo, algo dentro de mí comenzara a disolverse. Él levantó una mano. No tenía dedos. Solo una extensión larga, negra, como un alambre. Comenzó a caminar hacia mí.
Pero en vez de huir, mis piernas me traicionaron. Me quedé ahí, temblando. Cuando estuvo a pocos pasos, me susurró. No debiste verme. Desperté en la cabina del tren. El reloj marcaba las 5:26 de la mañana. Nadie me encontró. Nadie se enteró. Pero desde ese día, ya no lo veo en las cámaras. Ahora lo veo reflejado en el retrovisor. Sentado siempre en el último asiento del vagón más lejano. No importa qué tren conduzca. No importa qué línea. Siempre está ahí. Y cada día, su reflejo está un poco más cerca. Intenté dejar el trabajo, pero cada intento se frustra. Mi renuncia no fue procesada. Mis reemplazos desaparecen. Uno incluso fue encontrado muerto en las vías, sin ojos, sin rostro. Ahora entiendo que ese pasajero no está allí por error. Está allí por mí. Un día, cuando ya no resista más, sé que me pedirá que baje del tren y lo acompañe. Y lo haré. Porque algo me dice que esa es la única manera de que el viaje termine. Y si alguna vez tú viajas muy temprano en el metro, y ves que el vagón está completamente vacío excepto por una figura al final, con un abrigo negro y rostro sin forma. No te acerques. No lo mires. Y por nada del mundo, le devuelvas la mirada. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.